¿Sabéis de quién era el sable oscuro? En el review de hoy hablaremos de este set exclusivo del 4 de mayo de 2026 y responderemos a esta pregunta. El sable oscuro ha sido el regalo que LEGO ha hecho a todos los fans por compras superiores a 160 €. Un sable que se añade a la colección de los 3 sables exclusivos que LEGO ya había sacado anteriormente. También como regalo por compra de sets de Star Wars. A diferencia de los otros sables, este, en mi opinión, tiene menos detalle. El diseño original es más hermético, lo que no deja mucho espacio a LEGO para lucirse. Algunos de los detalles que podemos destacar son, por ejemplo, en la parte superior del mango, desde donde saldría la hoja oscura. Aquí, LEGO ha añadido una pieza transparente de color lila, un detalle que hace referencia al cristal interior que podemos ver durante la construcción del set. Por otro lado, tenemos el pomo, con un muy buen acabado, usando curiosamente una pieza del cuerpo de R2. Si nos fijamos en el stand, podemos destacar que incluye esta placa con el nombre del sable oscuro y el logo bien grande de LEGO Star Wars. Además, nos permite exponer el sable encajándolo en las guías y moverlo para encuadrarlo hacia donde nos vaya mejor. Aunque sinceramente creo que LEGO podría haber incluido una minifigura de alguno de los personajes que usaron este sable, porque el stand por sí solo queda bastante pobre. Pero antes de seguir hablando del diseño, ¿sabéis de dónde proviene el sable oscuro? Lo vimos por primera vez en Clone Wars, pero originalmente perteneció a Tarre Vizsla, quien unificó Mandalore y fue el primer mandaloriano en ingresar en la Orden Jedi. Dos datos muy curiosos que descubrí mientras buscaba información para hacer este vídeo, porque la verdad es que no me esperaba para nada que un mandaloriano hubiera formado parte de la Orden Jedi. Volviendo al diseño, en mi opinión, la única parte que no me acaba de convencer es esta construcción de la guarda. Soy consciente de que representar esta parte de la espada es complicado, pero creo que se podría haber encontrado otra manera de hacerlo manteniendo mejor la integridad de toda la construcción. A pesar de esto, la empuñadura es sólida y nos permite coger la espada con una mano o con ambas, algo que seguro que permitirá a los fans más jóvenes recrear grandes escenas de la saga. Como ya os comenté, creo que sería un set perfecto si junto a la espada se añadiera una minifigura. Podría ser la excusa perfecta para incluir personajes secundarios que normalmente no tendrían cabida en sets más grandes. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis? Os leo en los comentarios. Hasta pronto.